Bueno, vamos a lo nuestro, veamos. ¿Quién es Antonio? Bueno, pues soy una persona con mucha suerte. Entramos en un proyecto como Aguara desde la absoluta ingenuidad y desde el absoluto desconocimiento, porque probablemente si no, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Yo me fui a Camboya, la Navidad siguiente a Etiopía, volví 4 veces a Etiopía, hice mi proyecto de fin de carrera allí y ya no me escapé. En los lugares más pobres del mundo, en los lugares en los que falta todo, la falta de agua es la pobreza más grave que existe. Entonces volví rayadísimo con que pues, había que hacer algo a través del agua, ¿no? Desarrollamos la primera botella de plástico reciclado en la historia de Europa, con un impacto que a día de hoy pues, está ya superando los 150.000 personas a las que llevamos agua potable. Pero sales de eso y dices, voy a fabricar un coche. O sea, se supone que Europa se iba a electrificar súper rápido y la realidad empezábamos a ver que flaqueaba. Y fue, bueno, pues entonces habría que pensar en cómo se fabrica el coche más sostenible del mundo. Industrializar un coche es un proceso traumático. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Todos. Fenomenal. Teníamos muchas ganas de grabar este episodio contigo. Aquí, y además de esta manera, no nos ha costado mucho, la verdad. A mí me apetecía también, o sea que fácil. Y en este sitio que mola tanto. Y la compañía, o sea, teníamos muchas ganas porque, bueno, pues probablemente mucha gente de la que nos va a escuchar te conozca, pero no sé si todo el mundo conoce la persona tan especial que eres y un poco la idea de hoy es también, pues eso, no conoce solamente al Antonio que todo LinkedIn conoce, porque también hablaremos de eso. Vaya show que has montado ahí. Qué horror, tío. Casi sin querer, además, ¿no? Pues bastante, o sea, es una cosa de lo más orgánico y de lo menos planificado y de lo menos profesionalizado, o sea, es una cosa de lo más espontáneo y que hay veces que a mí mismo me sorprende, ¿sabes? Digo, pero qué locura, me siento un poco el pesado de que escribe cosas en Y LinkedIn. de no hay marcha atrás, ¿no? Ahora hablamos de eso, es verdad, ahora hablamos de eso. Y además que todo se ha dicho, no todos los días tenemos aquí, en este lugar, por muy especial que sea, por muy bonito que sea, un premio Princesa de Girona, que ya nos contarás también de eso. Preséntate tú, ¿quién es Antonio? Bueno, pues eh, soy una persona con mucha suerte, yo creo, eso es lo primero. Tengo una familia, unos padres increíbles, una madre increíble que falleció hace un mes, que la tengo muy presente, y un padre también increíble. Y mis hermanos bueno, pues tengo el caldo de cultivo de cariño y de estructura y de amor y de todo lo que puede crear una persona, ¿no? Para ser feliz. Y luego además, mm, pues me ha tocado una mujer increíble en la vida y un hijo y otro en camino. O sea que soy sobre todo pues una persona de mi familia, que es lo máximo que tengo. Y eso me ha dado la suerte de, bueno, pues poder tener, pues no sé, acceso a educación, a formación, a viajar, a conocer a gente increíble también, y a que se me, no sé, a que se me vaya yendo la olla poquito a poco, para meterme en aventuras pues muy bonitas y muy divertidas, muy retadoras a veces, pero bueno, mi vida es una aventura de la que estoy profundamente agradecido. Bueno, yo no sé cuándo vamos a publicar esto, pero espero que cuando llegue el momento de publicar eso de que viene otro en camino ya lo hayas contado, porque me consta que además es algo muy reciente. Sí, eso está contado. Seguro que se me ha olvidado contárselo a gente porque soy un desastre, pero sí, está ya. Oye, pues empecemos por ahí, porque o sea, hay muchas cosas de las que quiero que hablemos de tu época, o sea, de tu parte un poco más profesional, vamos a decir, pero, mm, pero ¿quién eres tú? O sea, es decir, ¿qué hace Antonio un sábado por la mañana? Al margen de, hablaremos de Aguara, hablaremos de Liux, pero ¿qué hace Antonio un sábado por la mañana? Eh, mm, ¿Qué haces un sábado por la ¿Qué mañana? hago un sábado por la mañana? Pues sobre todo intentamos pasar tiempo en casa. Cuando intentamos salir de Madrid, y si no salimos de Madrid, pues desayunar, pasar tiempo con nuestro hijo y hacer algo de deporte. Yo creo que ese es el resumen de un sábado por la mañana.
que parece muy básico y pero es lo máximo. O sea, es un momentazo que disfrutamos un montón. ¿Y qué hace Antonio un sábado por la mañana en Madagascar? Bueno, pues eso es lo que intentamos que pase de vez en cuando, ¿no? No todos los sábados por la mañana pueden ser en Madagascar, ojalá fueran muchos, pero cuando toca y cuando hay que viajar, gracias a Wara y gracias a pues que... ¿Cómo es tu vinculación con cuándo empieza tu vinculación con el voluntariado? Porque, bueno, para el que no lo sepa, pues Antonio está muy vinculado al impacto, ¿no? Al impacto social desde hace, que me consta a mí desde ahora, Sí. pero probablemente desde mucho antes, ¿no? Desde algo antes quizá, desde en segundo de carrera, un amigo me convenció para irnos un verano a Perú a colaborar allí con un misionero, con el padre Juan Salvador, que es un misionero español que trabaja al norte de Lima. Y, y nada, y me fui para allá con él sin ninguna intuición de realmente hacer nada muy social, era más pues que íbamos a trabajar en una obra y me apetecía, yo estudiaba arquitectura en aquel momento y me apetecía ver pues una obra desde dentro, ¿no? Lo que estábamos dibujando. Sí. Soy arquitecto, bueno, he hecho la carrera de arquitecto, no sé si soy arquitecto, pero... y me apetecía ver lo que estábamos dibujando en planos, pues verlo en la realidad en una obra, ¿no? Y ahí teníamos una oportunidad de trabajar ahí en la obra de un colegio con este misionero y me fui para allá y, bueno, pues la experiencia que tuvimos fue increíble, ¿no? A nivel social, personal, espiritual. Y después, pues, fue una semilla, pero que fue creciendo y, pues, el verano siguiente se engancha muchísimo. El verano siguiente me fui a Camboya, la Navidad siguiente a Etiopía, volví 4 veces a Etiopía, hice mi proyecto de fin de carrera allí y ya no me escapé. Y eso conecta, entiendo, con el propósito que le quieres dar a Aguara, ¿no? O sea, cuenta un poco qué es Aguara, cómo surge Aguara, y ahora te voy a hacer un mogollón de preguntas. Entre otros, ¿cómo se te ocurre entrar en un negocio que además seguro que no conoces, que es el de las aguas, Sí. que es algo además muy comoditizado, ¿no? Con unos márgenes enanos Mm. y con una expectativa de impacto social, ¿no? No de ganar dinero y ya. Bueno, pues entramos en un proyecto como Aguara desde la absoluta ingenuidad y desde el absoluto desconocimiento, porque probablemente si no, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Volviendo de uno de estos viajes a Etiopía, que es un lugar en el que ves, en los lugares más pobres del mundo, en los lugares en los que falta todo, carreteras, infraestructuras, energía, comida, casas, educación, todo, ¿no? La falta de agua es la pobreza más grave que existe. Cuando la gente no tiene agua, todo lo demás es una segunda prioridad, porque no tienes agua para beber, pero no tienes agua para cocinar, no tienes agua para lavarte, no tienes agua para todo lo más básico que haces todos los días, ¿no? Y en Etiopía, pues lo vi muy claro, ¿no? en estos viajes. Yo estuve en Etiopía con Amigos de Silva, que es una ONG española que trabaja en la región de Afar, en el noreste del país, con una labor increíble. Y aprendí muchísimo de Paco Moreno, de toda su labor allí, y aprendí mucho esto del agua. Y entonces volví rayadísimo con que pues, había que hacer algo a través del agua, ¿no? Que el agua era el motor de cambio más potente en estos lugares. Y bueno, pues me encontré a Pablo, un amigo del cole que estaba de voluntario en una empresa social. Creo que Sí. sí. Pero Pues, ya nos puso hace 3 o 4 años, sí. pues nos liamos a hablar sobre el tema. Él estaba en una empresa social, yo con la idea del agua. Y acabamos liando a Luis, que era un amigo de mi padre, que nos iba a ayudar al principio a darle forma a un plan de negocio. Y al final se quedó con nosotros. Y decidimos montar una marca que yo siempre discuto con Luis, que al final es el financiero, si es una entidad sin ánimo de lucro o no. Vale. Yo le digo que sí es una entidad sin ánimo de lucro porque es desde la perspectiva de los accionistas, es decir, los accionistas no tenemos ánimo de lucro. Él me dice que somos una entidad con ánimo de lucro social, o sea, que la entidad tiene que ser rentable, tiene que generar beneficio para poder invertirlo en los proyectos. En resumen, es una empresa Que valen los dos. que los beneficios o los dividendos, en lugar de repartirlos a los accionistas, los reinvierte en su misión, que es hacer proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo.
¿Y qué forma de empresa o qué producto definimos que vamos a vender? Pues la verdad es que no lo pensamos mucho. Dijimos, oye, si el fin social, el impacto lo vamos a generar a través del agua, pues vamos a vender agua, ¿no? La idea, nos gustaba mucho la asociación conceptual de producto-impacto porque la habíamos visto en una marca que se llama Toms, es una marca de zapatillas americana, que en aquel momento luego cambiaron el modelo, pero por cada par de zapatillas que vendía donaba un par de calzado a una persona en un país en vías de desarrollo. Entonces esa idea de que el producto y el impacto están asociados, nosotros le dimos la vuelta. Pues oye, si el impacto queremos que sea agua, pues el producto va a ser agua también. Y así surgió la idea. ¿Y cómo te organizas? Yo mañana me da por montar una empresa de agua y ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues supongo que lo primero es contárselo a todo el mundo que conozcas. Vale. Yo eso cada vez que tengo una idea es lo que hago, porque creo que las ideas no valen nada. Y lo que sí que vale es la impresión que tiene la gente, porque al final el mundo... Sí, es feedback gratis. Es feedback gratis, ¿no? O sea, Evitar el efecto Gollum, ¿no? todos potenciales clientes, inversores, consumidores. Entonces, pues contárselo a todo el mundo, esperar y asumir que todo el mundo o la gran mayoría te va a decir que es imposible o que no tiene sentido o que te dediques a otra cosa. Todo lo contrario, ¿no? Es lo que dicen. Hay un libro muy, muy interesante, no sé si lo has leído, se llama The Mom Test, que habla justo de eso. Si preguntas a tu madre si le gusta el producto que estás vendiendo, te va a decir que sí. Sí, tu madre. Eso. Tu madre siempre te va a decir Ese feedback igual no es tan válido, ¿no? Que si se lo lanzas al mercado y te... Sí, o sea, supongo que hay que elegir a quién se lo cuentas también que te pueda dar una visión, ¿no? Igual tu madre es una persona con una visión empresarial o de impacto o lo que sea brutal, súper necesaria, ¿no? Pero me refiero a contárselo a todo el mundo que conozcas que creas que tiene un criterio, ¿no? Para aportarte un poco de luz. ¿Y cómo hacíais inicialmente la distribución? O sea, ¿cómo ha sido un poco el proceso del proceso? Mira, tardamos... Porque los márgenes en el agua son diminutos, ¿no? Son muy bajos, es una categoría pues muy, muy comoditizada, dominada por grandes multinacionales. Y bueno, además nosotros... como elemento de venta contra... O sea, un poco la industria de las bebidas siempre lo utiliza como elemento de venta on top of cerveza o la Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Sí, justo. O sea, prácticamente te regalan el agua para metértelo en un pack con otra serie de bebidas, ya sea una cervecera o una refresquera. Volviendo un poco atrás, realmente tardamos 2 años y medio en vender la primera botella, o sea, fue un proceso largo en el que tuvimos que financiar una entidad sin ánimo de lucro. Esto era 2014-2015, que todos los temas de inversión de impacto sonaban a chino a la gente, o sea, nadie entendía muy bien a qué nos estábamos dedicando ni qué queríamos hacer. Segundo que hicimos fue nos metimos en un proyecto que ahora llamaríamos I+D, que en aquel momento fue, oye, esto vamos a hacer botellas, contaminan, vamos a evitar que contaminen, ¿no? Entonces, con esa lógica, pues desarrollamos la primera botella de plástico reciclado en la historia de Europa. O sea, nuestras botellas son de plástico 100% de segunda vida. Y bueno, en aquel momento pues ni los fabricantes creían que eso era posible, ni existían precedentes, ni había una industria preparada para eso, y había unos chavales que tenían ahí una idea y que iban por la vida diciendo, oye, echaros un cable, ¿no? A los fabricantes, vamos a hacer esto, vamos a cambiar el mundo y tal. Y bueno, pues conseguimos, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucha convicción, sacarlo adelante, y en septiembre de 2016 vendimos la primera botella de Aguara, que fue la primera marca de puro impacto social del sector bebidas en España y la primera botella de plástico reciclado en Europa. Fuimos la segunda en el mundo, después de unos hawaianos que lo consiguieron unos meses antes, lo cual estuvo bien porque significa que se podía. Y bueno, pues lanzamos al mercado un producto que para nosotros entendimos que nos lo iban a quitar de las manos, ¿no? O sea, esto es una botella de agua como todas las demás, pero encima hecha con plástico reciclado y encima genera un impacto con cada venta. Y ahí vino el baño de realidad, el segundo baño de realidad, ¿no? El primer baño de realidad fue, oye, desarrollar un proyecto industrial lleva mucho tiempo, es muy complicado, hay que levantar financiación, hay que entender muchas cosas. El segundo baño de realidad es, tú puedes tener un producto que a ti te encanta, pero si no tienes mercado, no tienes marca, no tienes distribución, nadie te conoce, la gente no te quiere, no te espera, y nos vimos con un producto que nos creíamos que era lo máximo, sabíamos que era lo máximo, pero que llegábamos a
Además, en aquel momento no teníamos distribución, éramos una empresa cero profesionalizada, íbamos puerta fría a los bares, pues con una libreta y una botella, decirle, mira, tengo esto, hacemos esto es de esta forma, ¿me quieres comprar unas cajas? Y te diría que el ratio de éxito era como del 1%. O sea, literalmente. Cada día, en los días más heavies que hicimos, visitábamos 50 bares, o 50 bares, restaurantes o similares. O propio, qué barbaridad. Y nosotros mismos, o sea, a la calle, y cogías un pedido. Y el pedido era uno que por pena te pedía una caja, se lo mandábamos con un operador logístico que además no era especialista en hostelería, la caja llegaba rota la mitad de las veces, cobrar era más complicado todavía. Bueno, pues fue una época de picar piedra como nunca en la vida, o sea, fue una barbaridad. Eh, pero bueno, día tras día, pedido tras pedido, pues fuimos consiguiendo algo de volumen. Eh, Conseguimos entrar en el Corte Inglés, que fue la primera gran enseña de alimentación. Al principio entregábamos nosotros en nuestro coche en los muelles logísticos, o sea, era todo como muy de andar por casa. En retail, Sí, todo eso. y, Cambia. y bueno, y poco a poco fuimos consiguiendo algún distribuidor. Año y medio después conseguimos que Pascual nos distribuyera a nivel nacional, que eso fue un gran avance porque teníamos la capilaridad de llegar a cualquier sitio de España. Claro. Y luego en 2022, resumiendo mucho, cerramos un acuerdo con Estrella Galicia, con Hijos de Rivera, que entró como socio de la compañía en una operación pues, muy loca porque es una empresa for profit multinacional familiar entrando como socio en una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Una empresa sin ánimo de lucro. Y, y bueno, pues hacen la distribución, estamos haciendo desarrollo de producto juntos y la marca pues está creciendo un montón, ¿no? Con un impacto que a día de hoy pues está ya superando los 150.000 personas a las que llevamos agua potable en 23 países. O sea, Te iba a preguntar cuál es el impacto, qué proyectos se hicieron, o cuál fue el primer proyecto, no la primera botella de agua. Yo creo que pues los dos primeros proyectos que coincidieron realmente prácticamente a la vez con los que arrancamos fueron uno en Camboya, que fueron baños para familias que tenían miembros con VIH, que tenían un problemón porque no podían ir a los baños comunales de los barrios que hay allí, de las aldeas, por los riesgos de contagio. La gente, pues ahí el VIH lo ve como algo, ¿sabes?, como muy complicado. Y hicimos la construcción de unos baños para familias pues en un riesgo de exclusión muy alto. Y el otro proyecto fue un pozo en un colegio en Benín, en un pueblecito que se llama Tamarú, que sigue operativo además 10 años después. Y sí, esos fueron los dos primeros proyectos. qué guay, qué guay, qué guay. Y sigues vinculado a entender, creo que es la parte más bonita de toda esta época, ¿no? Es decir, el conocer luego el proyecto, ¿no? El que pasa después de que tú vendas una caja. Eso egoístamente es lo máximo, ¿no? Nosotros tratamos de que nuestro modelo de inversión en proyectos de impacto no dependa de nuestra presencia. O sea, nosotros siempre trabajamos con socios locales, con organizaciones que están sobre el terreno. Eso entiendo muy importante, ¿no? Dentro del modelo operativo de Aguara, el hacer sourcing de proyectos que realmente... Sí, sí. O sea, nuestra labor fundamental es encontrar a los mejores socios con los que desarrollar proyectos. Claro. Tenemos ya pues, una tipología de socio muy definida. Ya te viene, ¿no? Pero al principio supongo que... Al principio era más complicado y luego ya tenemos un volumen también que a ellos les permite pues, un nivel de reporting que nosotros hemos exigido desde el principio. Al principio era más difícil también. El seguimiento a 5 años, o sea, la involucración de la comunidad, que la comunidad tiene que poner un 5% del coste del proyecto. O sea, hay un modelo muy, muy definido en el que no todas las organizaciones entran y eso es respetable porque no es para todo el mundo. Sí. Pero bueno, tenemos ya una base de socios muy sólida con la que hacemos proyectos que funcionan muy bien. Qué guay. ¿Y qué crees que ha sido clave para llamar la atención de Hijos de Rivera en esto? ¿Crees que si no hubiera sido una empresa familiar con determinados quizás valores o incentivos, no habría podido ser igual? Estoy convencido de eso. Ni de coña, ¿no? Estoy convencido. O sea, esto en una empresa cotizada o de otro tipo, con todos los respetos, creo que no entra dentro de una estrategia razonable. Claro.
O sea, creo que lo bonito que tienen las empresas familiares, es decir, las empresas en las que hay un liderazgo de personas concretas con nombres y apellidos, con capacidad de asumir riesgos no convencionales, es que hacen cosas no convencionales y consiguen además resultados no convencionales, ¿no? Pero esto es como todo, hay que asumir riesgos. Si no asumes riesgos, no consigues nada fuera de lo estándar. Sí. Entonces, pues supongo que en este caso el hecho de que Ignacio Rivera, tal y como es él, que es un visionario y que es un tipo único, y todo su equipo también, que al final están todos ya contagiados, ¿no? Y viven de esa manera, pues ha sido fundamental, ¿no? De hecho, tuvimos varias conversaciones porque esto en la pandemia Aguara estuvo a punto de desaparecer. Sí, me contó Pablo. Tuvimos una época muy mala porque vendíamos el 90% a hostelería y con el cierre la cosa se puso muy fea. Y, y tuvimos varias conversaciones con otros potenciales socios con los que veíamos, oye, vamos a buscarnos a alguien que nos apoye en esta fase y que nos... Y, y casi siempre llegábamos a un punto de no retorno en el que, oye, este rollo de sin ánimo de lucro, ¿qué sentido tiene y tal? Y me acuerdo en la primera conversación con Hijos de Rivera, con Ignacio, que le dije, y ya venía un poco prevenido, ¿no? Y le dije, Oye, lo primero que... oye, que esto, pero se lo expliqué un poco, ¿no? Esto es una organización sin ánimo de lucro, o sea, no hay beneficio porque se reparte, se hacen los proyectos y tal, como dándole una explicación, me dijo, ya, sí, sí, por esto estamos aquí, ¿no? O sea, él que era como si pues, esto es lo que me interesa. O sea, que yo creo que tiene que haber un liderazgo y una forma de ver las cosas muy alineada, porque si no, estas cosas son imposibles. 100%. 100%. Enhorabuena. Qué guay. Em, iba a decir cerrada la etapa Aguara, pero realmente no está cerrada. O sea, entiendo que No, sigues vinculado y además supongo que será una de las grandes alegrías, ¿no? Todas las semanas, cada vez qué que... alegría. Ahora, bueno, pues Pero tu tiempo, digamos que ya no está tanto como estaba antes en Aguara. ya no está tanto en la parte ejecutiva, eh, pero bueno, yo sigo en el consejo y sigo viajando y es verdad que mi tiempo ejecutivo ahora lo dedico a Liux, esas 8 horas al día que son 10 o 12. Iba Pero justo sí, segunda. sigo. ¿Qué se te ocurre? O sea, decir, porque dices, innovar con agua pues es complicado por lo que hemos hablado, ¿no? Pero sales de eso y dices, voy a fabricar un coche, ¿no? Voy a vender coches y además los voy a hacer yo. Encima van a ser sostenibles. eh, bueno, ahora sé que eres arquitecto, pero bueno, eres arquitecto. No sabías de coches. No sabía nada. ¿Cómo te da por...? O sea, bueno, primero, cuenta un poquito para que la gente nos escuche qué es Liux Ujú. y cómo se te va la olla para decir, voy a hacer esto. Pues a ver, Liux es una empresa tecnológica en la que nos dedicamos a fabricar movilidad, ¿no? Y lo que estamos lanzando al mercado ahora es el Liux Big, que es nuestro primer vehículo, que es un vehículo eléctrico urbano de 2 plazas, ultra eficiente, hecho con materiales muy ligeros, muy sostenibles y con tecnología propia, diseño propio, ingeniería propia y ensamblado aquí en España, ¿no? Eso es un poco así como los titulares. ¿Tú eres consciente de que esto se lo dices a un, no sé, en un MBA, se lo cuentas a tu tutor y te dice, cambia de business plan, ¿no? Esto no va a funcionar. Sí, esto, pero desde el día uno, desde el primer día. Esto es imposible, estáis locos. ¿Cómo vais a competir con China? Que si, además, la clásica en España, la más mítica es: si esto se pudiera hacer, ya lo estaría haciendo otro. Oye, o sea, Es un puede ser clásico, un clásico. Eh, bueno, pues sí, es una chifladura, claro que es una chifladura, pero es una chifladura que cuando te metes a analizar ¿Cómo oportunidades. idea? O sea, ¿cómo surge la oportunidad? La idea surge en plena pandemia, un poco viendo en ese momento en el que parecía que Aguara pues igual teníamos que cerrar, que era una posibilidad real. Pues yo, deprimido en mi casa, pues me puse a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y lo primero que me di cuenta es que no valgo para trabajar en una empresa grande, ¿no? O sea, yo no puedo salir al mercado a pedir trabajo en un corporate. Entonces pensé que tenía que volver a emprender y empecé a pensar en qué. Y, y bueno, pues fue muy a lo bestia, ¿no? O sea, la primera reflexión fue, metí en Google cuáles son los sectores más contaminantes del planeta y siempre salían 5 o 6 que coincidían, ¿no? Pues industria textil,
alimentación y bebidas, y luego había 3 que coincidían casi siempre, que era industria, manufactura, eh, generación de energía y movilidad, ¿no? Transporte. Entonces pensé, fabricar coches eléctricos toca todo esto, ¿no? Hay un tema ahí de gestión de la energía, un tema de movilidad, un tema de fábricas, y aquí hay muchos vectores de mejora de sostenibilidad. O sea, aquí parece que hay un entorno en el que se puede conseguir un impacto grande a través de la tecnología. Y entonces, pues nada, pues la idea radical de Origen fue, bueno, pues entonces habría que pensar en cómo se fabrica el coche más sostenible del mundo, ¿no? Ese fue como el titular del reto. Y Todo estás tú solo. Estabas tú solo en ese. sí, en ese momento, pero vamos, ya te digo que estos son reflexiones en tu cuarto. Pero bueno, pero hay que tenerlas. Pensando. Sí, No, hay que tenerlas, no hay que salir al día siguiente por la mañana del cuarto para contárselo al primero. sí, ¿No? y entonces haces lo mismo de siempre, que es contárselo a todos los que crees que pueden tener una intuición mínima sobre qué es este sector, cómo funciona, qué retos hay, cómo es de... Y de nuevo, pues es imposible, estás loco, esto tal, olvídate, tal, tal, tal. Y hasta que alguien me habló, bueno, un amigo, que es Carlos Sotera, es un friki de los coches, me dijo, oye, pues hay un tío que hizo un hipercar en Alicante y lo presentó en Le Mans y no sé qué, y una cosa así como medio mitológica. Y le dije, bueno, pues sí, voy a conocerle, porque lo primero que me di cuenta es que eh, casi nadie sabe hacer un coche. O sea, hay empresas muy grandes que en cadenas muy largas, con gente muy especializada, hacen coches, pero es muy difícil encontrar a alguien que tenga la visión completa de lo que es un coche desde el diseño, la ingeniería, los materiales, los componentes, la producción. Me hablaron de David, mi socio actual. Me fui a Alicante, le conocí, le conté lo de hacer un coche ultra sostenible y fue la primera persona que me dijo, decirme, estás loco, esto es imposible. Y me dijo, pues me mola la idea. Entonces él empezó a darle forma real con cosas específicas de la industria, con ideas específicas de cómo se podría hacer. Y arrancamos una conversación que duró un año hasta que nos tiramos a empezar a desarrollar. Esto fue pues, en finales de 2020 y la primera persona del equipo la contratamos en febrero de 2022. O sea que bueno, pues fue una conversación que duró y maduramos y tal, hasta que le dimos forma a qué hacerlo, cómo hacerlo y conseguimos un primer capital para ponernos a desarrollar. ¿Qué implica un coche sostenible? Bueno, movilidad sostenible. Entiendo que no es solamente el vehículo en sí, ¿no? ¿Y qué retos os habéis encontrado? Me sé algunos que me has contado, ¿no? Pero Pues son muchísimos. Lo bonito y a la vez lo difícil de un proyecto como este es que tienes muchísimos frentes que tener en cuenta. Hay un tema que tiene que ver con cómo fabricas el coche, con qué materiales, con qué proceso industrial. Hay otro tema que tiene que ver con cuál es la propulsión del coche. Sí, se ha hablado mucho, ¿no? De biocombustibles, hidrógeno, baterías, y ahí hay una decisión estratégica también que tomar, que para nosotros es evidente ahora mismo y el tiempo además va dándole la razón, que es el vehículo eléctrico puro de batería, pero bueno, en aquel momento era una decisión que tomar. Hay un tema constructivo en el coche que tiene que ver con cómo lo ensamblas y cómo se recicla ese coche. Es decir, tú puedes utilizar materiales muy sostenibles, pero condenarlos en una arquitectura de un vehículo que los hace irreciclables, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que pensar no solo en cómo lo fabricas, sino en qué pasa después, cuando ese coche hay que despiezarlo y hay que tratar de reciclarlo. Hay un tema que tiene que ver con... ¿ahí seguís algún tipo de metodología, Cradle to Cradle o similar? No, para la... no, no. No hemos seguido una metodología Desde el propio específica. diseño. Es desde el propio diseño. O sea, nuestra máxima es evitar multicapas y evitar condenar materiales junto a otros materiales distintos que tienen procesos de reciclaje diferentes. Puede ser tan sencillo como el adhesivo. Adhesivos, soldaduras, sí, sobre todo los adhesivos. Al final los multicapa pues, es tener capas de distintos materiales que estás pegando y que después los puedes reciclar en un laboratorio porque puedes separar las capas, pero la realidad industrial no es esa. La realidad industrial es que llegas a un centro de reciclaje
y no va a haber alguien haciendo la microgestión de la separación, ¿no? Claro. Entonces hay que buscar formas constructivas alternativas. Por ejemplo, hablas del adhesivo, pues nosotros trabajamos composites. Nuestro composite es reciclable, es un composite que tiene un proceso de reciclaje además muy sencillo y que nosotros damos el servicio de reciclaje de la pieza, pero cómo pegas esas piezas, ¿no? Para hacer un monocasco del coche entre varias piezas, pues ese adhesivo tiene que ser compatible no solo con la pieza para pegarla, sino con el proceso de reciclaje posterior. Incluso con el mantenimiento, ¿no? Nosotros hablábamos mucho, hicimos un proyecto aquí de circularidad sobre el proceso de construcción y decías, bueno, pues quizás siempre ponía el mismo ejemplo, ¿no? El interruptor es sostenible, pero resulta que cuando el interruptor se rompe, el de mantenimiento de la oficina lo ha pegado con super glue y ya se te ha jorobado la circularidad, ¿no? Sí. Sí, que siempre vas a tener ese tipo de ineficiencias, ¿no? En el proceso, porque es imposible que tú tengas todo el ciclo de vida perfectamente controlado y Sí, está claro. va a haber siempre ineficiencia, pero la clave es que desde el diseño tienes que tener que a nivel estructural tienes que asegurar que una gran parte o una mayoría de los componentes puedan ser circulables. Eso es. Y luego, supongo, la otra variable importante es qué segmento de vehículo desarrollas, para qué uso, ¿no? O sea, al final hay un tema de cómo nos movemos, y ahí ha estado muy ese factor ha estado muy presente a la hora de definir que vamos a hacer un coche urbano de 2 plazas, ligero, para entornos. Al final nuestro análisis ha sido que el 97% de los trayectos diarios de particulares en Europa son de menos de 100 kilómetros, que más del 80% de los viajes son individuales, la ocupación media de los coches es 1,3 personas por coche. Si te vas además a modelos de Mobility as a Service, es 1,1 usuarios por coche. Claro. La gente cada vez vive más sola o en núcleos familiares más pequeños y realmente los coches van vacíos. O sea, estamos utilizando SUVs de 2 toneladas hechos para viajar 500 o 700 kilómetros y para 5 o 7 personas, para un 97% de trayectos cortos, urbanos, y lo único que generamos son unas ineficiencias brutales, un tráfico brutal y unos problemas de aparcamiento brutales, ¿no? Entonces, eso es sostenibilidad también, entender cómo podemos movernos en las ciudades, que son lugares cada vez más hostiles y con más tráfico y con vehículos que respondan a esa complejidad. Entonces el segmento, la elección del segmento también tiene que ver con cómo hacer más sostenible la movilidad. 100%. ¿Y en qué punto está Lux ahora mismo? Pues está en un punto... Pues está en un punto de industrialización. Ahora estamos pasando de... 2022 arrancáis, 2022 hasta... 2022 desarrollamos nuestro primer modelo, que fue el Lux Animal, que fue un segmento C tipo Tesla Model 3. Todavía no habíamos tomado la decisión del vehículo urbano. A final de año, que lo presentamos a finales del 22, ya decidimos que pivotábamos. Pivotábamos porque cambiaba el entorno macro y los tipos de interés empezaban a subir y captar financiación para una empresa iba a ser complicado, para una startup iba a ser complicado, y aquí el coche requería muchísima más inversión. Claro. Segundo que vimos es que las predicciones de electrificación estaban pinchando, o sea, se supone que Europa se iba a electrificar súper rápido y la realidad empezábamos a ver que flaqueaba, y ese segmento de turismos se iba a volver mucho más complicado de competir, ¿no? Menos demanda de vehículo eléctrico y más oferta llegando con todos los chinos a ese segmento. Sí. Y lo que dijimos fue, oye, vamos al segmento urbano, que es mucho más sostenible, solucionamos una necesidad real y además hay viento de cola. O sea, es una categoría que sí crece en el mercado, la electrificación ya es claramente la solución aquí. La regulación además está dejando por ahí. Eso es. Y entonces, desde el 23 hasta hoy, hemos hecho desarrollo de lo que es el vehículo, la plataforma, el coche en sí y de la tecnología. La tecnología de materiales de composites. Hemos sustituido pues, prácticamente el 70% del metal del coche a nivel chasis y carrocería por este composite, que es fibra de lino. Es un composite tipo fibra de carbono, fibra de vidrio, pero el tejido que usamos es lino natural. Y la resina que usamos es una resina 100% reciclable. Sin comprometer ni la estructura, ni la seguridad, ni nada, ¿no? De hecho, a igualdad de capacidad estructural, reducimos peso. Los composites son materiales súper probados en industrias además muy extremas, ¿no? O sea, hablamos de competición, hablamos de aviación y lo que conseguimos es una reducción de peso brutal.
porque es una de las claves en un vehículo eléctrico, ¿no? Claro. Reducir peso para mejorar eficiencia energética, reducir consumo energético y reducir, por tanto, pues coste, contaminación, un poco todo. Claro. Entonces, termináis el diseño y ahora estáis en industrialización. ¿Cuándo eso se vende el primer coche? Igual que la primera... Pues principios del año que viene es nuestro target. Ahora estamos en plena industrialización y montando la línea de producción que anunciaremos para finales de este año, la ubicación y todo. Y estamos pues, en la fase más traumática de un proyecto como este, que es consolidar una red de proveedores, que es una cosa infernal, ¿no? ¿Cuántos proveedores hay en un coche? Pues depende de cómo estén de integrados los subprocesos, ¿no? Puedes hacerlo con muy poquitos proveedores o puedes hacerlo con muchos. Si eres una empresa muy vertical, tipo BYD, pues es que te lo haces todo tú en casa. O sea, entonces tienes pues, probablemente acercándote a la decena de miles de componentes que te haces tú, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de 300 y pico líneas de proveedores. Todas ellas luego hay que controlar sus subprocesos porque son preensamblajes, o sea, es complejísima. Y ¿Con cuántas personas? en el equipo nuestro, unos 40. Súper pocas. Poquísimas. Esto es un milagro, vamos. Cada persona de nuestro equipo vale por 3. Y hay que hacer un control pues, dimensional, de calidad, de suministro, coste, o sea, para cada uno de todo el montón de proveedores que hay, ¿no? Y esa es la fase más traumática y donde muchos pinchan y donde nosotros llevamos pues, 5 o 6 meses sufriendo como perros. Y ya empezamos a ver un poquito la luz, ¿no? O sea, sabíamos, Celso, nuestro director de ingeniería, el día que llegó, que se incorporó oficialmente, nos dijo, yo creo que lo sabéis, pero no sois conscientes. Industrializar un coche es un proceso traumático. Yo sé lo que vengo. Y efectivamente, yo sabía lo que venía, lo tenía clarísimo. Nosotros lo intuíamos también, pero bueno, hay que pasar por ello. Y en eso estamos ya un poco empezando a ver la luz de todo ese proceso y sobre todo con un producto que ya en esa fase de industrialización, es decir, ya no fabricado a nivel prototipo donde tienes muchas licencias y donde de alguna forma, pues si no tienes esto, usas lo otro, y ya con preseries, que son coches fabricados con tu cadena de proveedores y con componentes finales, Sí, claro, ves. y el producto es una pasada. O sea, la verdad es que eso te da una felicidad. O sea, es que te bajas del coche y dices, joder, esto es una maravilla, ¿sabes? Qué guay. Qué guay. Tú disfruta de esta última parte del camino, antes de que empiece la otra. Antes de que empiece la otra, que es salir a vender, que bueno, ya estamos en ello, ¿eh? Tenemos el equipo comercial incorporado desde hace ya meses y estamos desarrollando nuestra red en Europa, que al final es un mercado europeo el nuestro. Claro, claro. Aunque fabriquéis aquí, se distribuye y ya está. Vale. Pues vamos a ir acabando. Te quiero hacer una pregunta, porque esto lo hacemos siempre, porque bueno, el podcast lo llamamos Bold. Bold significa un montón de cosas, ¿no? En emprendimiento, en innovación, pues eso es ser audaz, ser... Yo te quiero preguntar, y no solamente a nivel profesional, sino piensa todos tenemos, yo creo, momentos en nuestra vida en los que nos hubiera gustado ser más bold. ¿Cuál es el tuyo? Esta es un poco putada, ¿eh? Porque puedes pensarla. Pues creo que lo tengo claro. Dale. Hubiera empezado a decirle a mi madre las cosas que le dije el último mes de vida cuando ya sabíamos que iba a fallecer. Hubiera tenido la valentía de decírselas antes. Qué bonito, tío. Pues muchas gracias, Antonio. Lo hemos pasado, lo he pasado súper bien. Tenía muchas ganas y me habría quedado, encantado. Me habría quedado un buen rato. Lo que pasa es que el formato que hemos puesto es el cortito. Así no aburrimos a la gente, Pero bueno, si a la gente le gusta, repetiremos. Fenomenal. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti.